Hola, Doc. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Puedes prender la cámara, por favor? Claro que sí, mío. Me ¿Cómo vas? cogiste en Eso. casita juiciosa. Bueno, muy bien. ¿Con quién estás? ¿Con quién? Mío, estoy con mi compañerito Fuentes, pero en ese momento yo creo que se está transportando para la universidad, por lo que ya todo el mundo está presencial. Hoy, pues porque tengo una excusa, me toca ir a unas terapias en ese momento. Voy a ir a una Ah, terapia porque se me ¿estás situación. enfermita o qué? ¿Sí? No, me lesioné el brazo y tengo como una luxación del brazo, entonces me fui ayer de enérgica, pero no, el brazo no me respondió y ahorita me toca irme por terapias. Jue Me madre. tocó pagar terapias ahorita. ¿Y vos tenés para compartir el proyecto o no? Pantalla, regálame un minuto, estoy prendiendo el computador y miramos a ver. Mira, bueno, acá como llevándolo un poquito al contexto de lo que es nuestro proyecto de grado, nosotros vamos a hacer con referencia al artículo 1 del título 3 de la ley 1487, 1448, que habla con relación a las víctimas del conflicto armado. En este caso, pues seríamos nosotros somos policías, los dos somos policías, ¿Vos, policía? y estuvimos hablando. Yo soy policía. ¿En serio? ¿De Sí, en este civil? momento. No, yo trabajo uniformada, sino que como estoy excusada, pues obviamente me toca de civil. Pero que Ah, no te lo conecto. y Pero ento- yo trabajo con el uniforme, normal. ay, María, qué bueno. Mío, entonces con relación a eso, no, nosotros tenemos ahí hay unos compañeros que manejan todo lo de reparación de víctimas. Y en una conversación, ellos nos hablan de que a los policías, aunque sale una sentencia de la 631 en la cual no les consideran como en sí ese privilegio de ser víctimas de conflicto armado, sino que es como por ser régimen especial, los tienen ahí como independizados aparte, ¿sí? Ujú. Obviamente el Estado los indemniza, ¿en qué sentido? En el sentido de que por ser régimen especial los indemniza, dice, que el régimen especial sea quien lo indemniza, o sea, la Policía Nacional sea quien indemnice. Pero entonces ahí hay como una brechita a la cual, siendo de las víctimas, según lo que los compañeritos nos estaban diciendo. Es que no se conectó Joan, que sé como el que tenía la idea más Pero, principal. pero vos manejas bien el tema. Seguí contando. No, y me iba empapando porque yo dije, no, ya nos cogió la. Entonces me he puesto a leer un poco, entonces ya nos toca adelantar eso porque ya nos llega IFE, nos llega materias consultorios jurídicos, ay Dios mío. Sí. Entonces ya para que nos coja Y el, corriendo, entonces y el diplomado también. toca, sí, nos toca avanzar con ese temita. Pues si querés, Entonces, no sé, doctor, yo no le compartí de pronto, miramos, no, de pronto no tuve la posibilidad de compartirle el documento, no se no, lo compartí. Regálame un minuto, ya le comparto. Lo tengo es en PDF, sí, porque pero el compañerito como cuando o sea, él se acabó de pensionar, hace poquito se pensionó, mm, y, y él cuando tenía, lo enviamos fue el correo de él. Cuando enviamos el proyecto, lo enviamos fue desde el correo de él, y entonces ya no lo podemos recuperar. Pero ahí está, ahí lo escaneé y pero digo, ahí no, lo no lo puedes tenemos. compartir ahí en pantalla o algo. Sí, espérame que estoy mirando a ver si puedo ingresar por lo ¿Quién le menos al había Zoom. puesto el visto bueno? Me lo revisó, me lo revisó el señor de proyectos. Es que nos tocó hacer una carta ahí y entonces Ah, el el señor doctor, dijo que no, el título, entonces ahí nos dio como el visto bueno.
A ver si me deja por lo menos conectar para poderle compartir la pantalla. Sí, pero y para corregirlo, entonces, ¿cómo hacemos? Si toca corregirlo o algo. ¿Solo puedes pasar agua? Regálame un minuto mío, ya estoy mirando a ver si de Tranquila. pronto. Mm, Se me pongo mis gafas. Pero les quiero acompañar si de pronto se puede conectar. O si no, prende la pantalla, cámara, y vos le das lectura. Si no puedes compartirlo. Bueno, sí, puede ser porque es que el computador no me quiere. Listo, mi doc. Entonces, dicen, le voy a seguir. Según mente se dice proyecto de grado, efectos jurídicos del Pero, pero, parágrafo 1. pero puedes prender la pantalla, mira, por favor. Mira, apagué la cámara. Sí, eso, la cámara. ¿No? Ah, ok, listo, ahora sí. Ah, me ve, ¿cierto, doc? Perfecto. Ah, me Listo, dice puse las efectos gafas para leer, jurídicos. pero ¿cómo vas a leer vos? Bueno, efectos Eh, jurídicos del eh, parágrafo 1, eh, artículo 3 de la ley Ponle cuidado. 1448 del Prese- 2011. Preséntate, me das el título del proyecto, los integrantes, me haces una introducción, me dices qué metodología estás utilizando. Espera, Empieza a darle lectura, espera, voy tranquilo. a tomar. No, dale lectura Ah, como lo tenés, ok, ya sé, una presentación. para no complicarnos, dale lectura así como lo tenés vos. ¿Listo? Listo, bueno, nuevamente vamos a comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Mayerly Arias Arias. Estoy en compañía de mi compañero Joan Puente Reina. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto de grado con relación a los efectos jurídicos del parágrafo 1, artículo 3 de la Ley 1448 del 2011 frente a reconocimiento de calidad de víctima del conflicto armado de los funcionarios de la Policía Nacional. Perfecto. Muy bueno. Introducción. El 10 de junio del 2011 entró en vigencia la Ley 1448 del mismo año, cuyo objeto se establece el conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la citada ley, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efecto el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctima y se signifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales, contemplando en sus apartes que se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones del derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos. No obstante, la norma citada afecta de manera indirecta a la reparación integral de los 68.325 policías incluidos en el Registro Único de Víctimas, RUV, quienes equivalen al 0.73% de los 9.200.000
18.796 colombianos registrados ante la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, al no tener en cuenta los preceptos normativos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario destinados a reivindicar a todas las víctimas en su esencia como persona, distintamente de su forma de vinculación al conflicto armado. Toda vez que se hace una diferenciación basada en un régimen especial aplicable fuera del ámbito de la reparación por vía administrativa. Como quiera que, a pesar de que el artículo 332 de la Ley 1448 del 2011 determinó reglamentar el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas, derivado en el artículo 149 del decreto número 4800 del 2011, en el cual se establecieron los montos de la Unidad Administrativa Especial para la atención y reparación integral de las víctimas. Podría reconocer, esto se aplica para la fuerza pública, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 3 de la Ley 1448 del 2011, el cual establece que la reparación se debe hacer conforme al régimen especial que sea aplicable. Planteamiento del problema. Dada la restricción normativa y jurisprudencial en lo que se refiere al parágrafo primero del artículo 3 de la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones que consideran y limitan la reparación integral a los funcionarios de la Policía Nacional de acuerdo al régimen especial establecido, enmarcando en el decreto 094 de 1989, por el cual se reforma el Estatuto de la capacidad psicológica, incapacidades, inhabilidades e de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, brumetes y agentes de defensa y la Policía Nacional. Y en el decreto 1796 del 2000, por el cual se regula la evaluación de la capacidad fisiológica, de la disminución de la capacidad laboral y aspectos sobre incapacidades, inmovilizaciones, pensiones por invalidez e informes administrativos por lesiones de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Lo anterior descrito, en clara conservancia de los compromisos suscritos por Colombia a través de las sanciones de la Ley 11 de 1992 y de la Ley 171 de 1994, encaminadas al cumplimiento de los convenios de Ginebra y particularmente a los protocolos adicionales 1 y 2, estableciendo un tratado desigual a los miembros de la Policía Nacional, dejando de lado lo establecido en la resolución 60-147 de la ONU del 2005 sobre la reparación integral a las víctimas y la prohibición del trato discriminatorio a las personas. En línea con lo anterior, el interrogante está orientado a la investigación de cuáles son los efectos jurídicos del parágrafo primero del artículo 3 de la Ley 1448 del 2011. En la reparación integral de los funcionarios de la Policía Nacional, reconocimientos como víctimas de conflicto armado. Formulación del problema. Para esta formulación es importante traer la descripción de la indemnización administrativa realizada por el equipo de la Procuraduría Delegada para el seguimiento del acuerdo de paz. En el documento elaborado en 2011 y titulado Informe sobre el estado de avance de la implementación de la medida de indemnización administrativa, avance de la Ley 1448 del 2011, donde entrega de manera acertada la contextualización general de esta actualización como una medida de reparación integral
cuyo objetivo es la compensación material de los daños ocasionados por infracción al derecho internacional humanitario a través de violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. Debe ser adecuada, indiferenciada, transformada y efectiva. De acuerdo con la Ley 1448 del 2011, la administración de los recursos destinados a esta medida corresponde a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIP, de conformidad con el artículo 149 del decreto 4800 del 2011. Esta medida corresponde a una compensación monetaria simbólica que tiene como compromisos contribuir en el fortalecimiento y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas. Primero, homicidios que generaron incapacidad. Quinto, lesiones personales que generaron incapacidad. Sexto, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes. Delitos contra la libertad y la integridad sexual. Octavo, tortura. Y noveno, desplazamiento forzado. La medida de indemnización es otorgada a quienes se encuentran incluidos en el registro único de víctimas RUP, que tenga derecho a ella y la hayan solicitado de acuerdo con los procedimientos establecidos en la UARI. En este punto surge el impacto jurídico que afecta a los miembros de la Policía Nacional y en general a la fuerza pública. En el contexto del parágrafo primero, motivo de investigación en la que se identifica una exclusión de manera tajante a esos funcionarios de la indemnización administrativa, lo cual es inequívoco en lo correspondiente a la reparación integral, toda vez que, como bien lo expresa la doctora Karen Lisset Quintero Rojas en su artículo titulado Los integrantes de la fuerza pública como víctimas del conflicto armado y la victimización, el legislador dispuso que su aplicación se ejecute teniendo en cuenta la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de vulneración actual de la víctima, aplicando un enfoque diferencial a los principios de progresividad, graduidad y sostenibilidad física a partir de los montos definidos en la Ley 1448 del 2011 y es su decreto reglamentario 4800 del 2011, Colombia Presidencia de la República 2011. No obstante, la reparación económica de los uniformados debe realizarse con base al marco normativo establecido en el decreto 094 de 1989 y 1000 víctimas desde el principio rector de la universalidad que está presente en instrumentos internacionales en favor a todas las personas víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario y de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales y derechos humanos, ocurridas en ocasión del conflicto armado interno, por cuanto deben sujetarse exclusivamente al régimen especial contemplado en los citados decretos. La justificación. Nuestro tema de investigación fue elegido en un enfoque de dinamismo en la acción institucional e interinstitucional, que permite aportar de manera gradual y progresiva en la visibilización y restablecimiento integral de los derechos de los miembros de la Policía Nacional, como víctimas en el conflicto interno colombiano, conocedores de las consecuencias de la confrontación bélica y los escenarios deshumanizadores que han dejado la guerra de manera histórica en nuestro país, así como las confrontaciones internacionales que han sido la manera más influyente de crear instrumentos internacionales con fuerza vinculante en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Por mencionar algunos de esos, tenemos los convenios de Ginebra, del Comité Internacional de la Cruz Roja y demás protocolos adicionales que están orientados a establecer principios, métodos y medios de guerra restringidos para el uso de armas y proyectiles, preceptos normativos que se derivan del derecho internacional humanitario y cuyo objetivo principal es proteger a las personas en su vida
y garantizar sus derechos específicamente a aquellos que sean afectados durante y posterior al conflicto. Frente a la situación expuesta, es válido resaltar que las reglas del derecho internacional humanitario se orienta a reivindicar a las personas en su esencia y naturaleza, sin importar su vinculación en el conflicto, dejando con esto las pautas principales para los estados reconozcan a las víctimas y realicen en su totalidad una reparación integral de manera judicial, administrativa, social y económica a favor de aquellas personas que han sido afectadas en su vida, integridad y derechos humanos. Acciones que deben ser reconocidas sin importar la forma de vinculación en el conflicto. De este caso de investigación, aquellos que tienen relación como actor en el confrontamiento, es decir, los funcionarios de la fuerza pública. Reconocimiento que haya sido considerado por el Estado colombiano en la regulación y protección de las víctimas de conflicto armado, especialmente en consecuencia a la implementación del modelo de justicia transicional como acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz establecida y duradera. Lo anterior a través de la Ley 1448 del 2011, con la que se estableció el desarrollo de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, norma objeto de investigación partiendo especialmente de la restricción normativa y jurisprudencial del parágrafo primero del artículo 3 de precitada norma, siendo este un límite en el reconocimiento y el desarrollo de la reparación integral de los miembros de la fuerza pública que han sido víctimas de conflicto armado interno colombiano. Además, es importante destacar que se consideran víctimas aquellas personas que han sufrido un daño en ocasiones a la asistencia y reparación de las víctimas. Sin embargo, pese a que los preceptos normativos antes mencionados reconocen a los funcionarios de la fuerza pública como víctimas de conflicto armado, hacen en cuenta a su calidad, limitando diferentes actuaciones, condicionando el reconocimiento de la inclusión y reparación como víctima de conflicto armado. De este modo, nuestra finalidad investigativa está encaminada a establecer los efectos jurídicos del parágrafo primero del artículo 3 de la Ley 1448 del 2011 frente a la reparación integral y el reconocimiento de los funcionarios de la Policía Nacional como víctimas de conflicto armado. Objetivos. El objetivo general, establecer los efectos jurídicos del parágrafo primero del artículo 3 de la Ley 1448 del 2011 frente al reconocimiento de la calidad de víctima de conflicto armado de los funcionarios de la Policía Nacional. Y los específicos, determinar aspectos normativos y jurisprudenciales en torno al artículo primero de la Ley 1448 del 2011 frente al reconocimiento de la calidad de víctima de conflicto armado de los funcionarios de la Policía Nacional. Describir una ruta de atención para víctimas de conflicto armado perteneciente a la Fuerza Pública, Policía Nacional. Identificar si existen violaciones a las normas de derecho internacional humanitario y derechos humanos. Comparar la reparación integral de una persona civil y un funcionario de la Policía Nacional como víctima de conflicto armado. Plantear una postura crítica al marco normativo de citada norma. Marco de referencia. El marco teórico. El conflicto armado en Colombia ha afectado de igual manera la población civil como los miembros de la fuerza pública en Colombia. Sin embargo, solo hasta el 2005 se incluyó dentro de la agenda política la necesidad de reparar a las víctimas de conflicto armado como política del Estado, con la Ley 975 del 2005, dentro del marco de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, se implementó medidas de reparación a las víctimas de conflicto armado al margen de la ley, con un enfoque de justicia transicional, marco político que estampó considerablemente la política pública en materia de reparación a víctimas que actualmente se rige por la Ley 1448 del 2011. El 22 de abril del 2008, durante el gobierno del señor presidente Álvaro Uribe Vélez, se expedió el decreto 1290 del 2008, por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas del grupo armado organizado al margen de la ley,
Investigación realizada con el Observatorio de Memoria del Conflicto, OMC, la cual documentos de los hechos violentos acontecieron en el marco de la guerra interna en Colombia, a partir de la integración y unificación de información que se encuentra fragmentada en múltiples fuentes y bases de datos. En micrositio web, Policía Nacional Víctima del Conflicto Armado Interno, este espacio tiene como propósito aportar desde su misionalidad y competencia institucional al establecimiento de los derechos vulnerados a los policías víctimas de conflicto y sus familias, de atención y satisfacción referente a los actos de visibilización, dignificación y homenajes públicos. El marco conceptual. El contexto objetivo de este proyecto de investigación se desarrolla en todo el territorio nacional de Colombia, desde la entrada de la vigencia de la Ley 1448 del 2011 hasta el año 2022. Dentro del marco conceptual, citaremos los conceptos y fuentes de investigación así. ¿Qué es una víctima? Se considera víctima aquella persona que individual o colectivamente haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones de derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derecho humanitario ocurridas en ocasiones del conflicto armado interno. La condición de víctima se adquiere con independencia y se inherente procede a conceder al autor de la conducta punible y la relación familiar que puede existir entre el autor y la víctima. La Ley 1448 del 2011. Reparación integral. La reparación integral es un deber del Estado y es un derecho de la víctima afectada por las infracciones del derecho internacional humanitario y o las víctimas graves y manifiestas en los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en su vida, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales. Procedente por reconocer el daño causado, contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida, devolver a la víctima su estatus y sus garantías de sus derechos, dependiendo del sufrimiento particular, de la visión del entorno y el sentido de justicia de cada una de ellas, que cada una de ellas pueda tener, para mejorar su nivel de goce efectivo de sus derechos. La medida de reparación. La reparación integral comprende 5 tipos de medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante. Las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas, según la unidad para la atención y reparación de víctimas. La restitución, realización de medidas que buscan el restablecimiento de los derechos y condiciones de las víctimas a la situación en la que se encuentran, antes de que ocurra el hecho victimizante, para que puedan retornar y que reconstruir su proyecto de vida. Además de la restitución de tierras, se adelantarán medidas de restitución de vivienda, se promoverán capacitaciones y planes de empleo urbanos y rurales para lograrlo, según la unidad de reparación integral de las víctimas. La indemnización. Dependiendo de los hechos victimizantes, la víctima recibirán una compensación económica por los daños sufridos, a título de indemnización administrativa, según lo que manifiesta la unidad de atención y reparación integral de las víctimas. La rehabilitación. Consiste en la atención de carácter jurídico, médico, psicológico y social dirigida al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas. Medidas de satisfacción. Estas medidas buscan proporcionar bienes de contribuir a mitigar el dolor de las víctimas a través del restablecimiento de la dignidad de las víctimas y difusión de la verdad sobre lo sucedido. Garantía de la no repetición. El Estado debe implementar una serie de medidas con el fin de garantizar que no se repitan las violaciones a los derechos humanos ni las infracciones al derecho internacional humanitario que se generaron
se generaron la victimización. Los hechos victimizantes susceptibles de indemnización. Los hechos victimizantes susceptibles de indemnización contemplados en la ley por las cuales pueden acceder una víctima en caso de estar incluida son desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, delitos contra la libertad e integridad sexual, tortura, según en el marco normativo 1290, secuestro, lesiones que causaron incapacidad y reclutamiento forzado de menores. Derechos de víctima, la verdad, la justicia y la reparación integral. Ser destinatario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. Solicitar y recibir atención humanitaria. En la atención de víctimas distinta al desplazamiento forzado, puede acceder por una sola vez a la ayuda humanitaria en el momento de la violación de los derechos humanos. Para las víctimas de desplazamiento forzado, la ayuda humanitaria se entrega hasta que cese su vulneración. Participación de la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral. De la política pública de asistencia, atención y reparación tenga enfoque diferencial. La reunificación familiar, cuando por razones de su tipo de victimización dividido en su núcleo familiar. Retorno a su lugar de origen o reubicación en condiciones de vulnerabilidad, seguridad y dignidad en el marco de la política de seguridad nacional. La Profe, restitución de la, tierras, si hubiera la, sido despojada de la grabación se va a terminar en 10 minuticos, entonces nos volvemos a reunir el jueves, ¿te parece? Deja señalado ahí donde vas, pero continúa, continúa. Vamos bien, sigue. listo, mi O profe, sea, voy se para desconecta. En el momento en que se acabe esto, entonces nos volvemos a reunir el jueves. Yo te vuelvo y te escribo para continuar. ¿Te parece? Sí. listo, Pero continúa, listo. Entonces, continúa. estamos en derecho, ¿en cuál? Bueno, fuerza pública, cuerpo armado permanente y de naturaleza civil encargado de la seguridad y el ejercicio de los derechos y libertades de los habitantes. Derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, DIH, en la rama del derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. En ese sentido, el DIH limita los métodos y el alcance de la guerra por medio de normas universales, tratados y costumbres que limitan los efectos del conflicto armado con el objeto de proteger a personas civiles y personas que ya no estén participando, en hostilidades. Derechos humanos. Son aquellos que el ser humano posee por su propia naturaleza y dignidad como ser humano y son inherentes a su condición. Los derechos fundamentales también son afines y suelen hablarse de ellos cuando se incluyen dentro de una constitución y son positivizados por el constituyente. Reparación económica. La reparación económica es un deber ineludible del Estado, rescatando el vínculo de intervención que tiene la reparación integral frente a la vulneración del derecho, toda vez que su rol principal es la de proteger la integridad de los derechos fundamentales. Inclusión de los funcionarios de la fuerza pública como víctimas. Pueden declarar ante las entidades del Ministerio Público, sin embargo, de acuerdo con la Ley 1448 del 2011, la reparación económica a la que tienen derecho deben ser otorgados por el régimen especial de la fuerza pública. Es decir, que por parte de la Unidad de Reparación Integral de Víctimas puede accederse únicamente a la medida de satisfacción y garantía de no repetición. Ruta de atención para acceder a las medidas y programas para que otorga la ley. Para que una persona pueda acceder a las medidas de atención y reparación, debe ser incluida en el registro único de víctimas. Por eso, quien se considere víctima de conflicto armado debe presentarse ante cualquiera de las oficinas del Ministerio Público, como son las personerías municipales, defensorías del pueblo, procuraduría o consulado más cercano.
En caso de ir fuera de Colombia y hacer una declaración de los hechos que causaron su victimización, quienes hayan sido incluidos previamente en el registro como personas desaparecidas o por otro hecho victimizante, no necesitan volver a presentar declaración, a menos de que quieran incluir nuevos hechos victimizantes o que no hayan incluido en su primera declaración. Mapa de oferta. El mapa de oferta es una herramienta que ofrece la unidad para las víctimas, para dar a conocer los planes, programas, proyectos y acciones específicas brindadas por las entidades de orden nacional y territorial que hacen parte del sistema SINARI y demás organizaciones públicas y privadas que se suman a la reparación integral a las víctimas. Metodología. La metodología empleada para la elaboración del presente documento es cualitativa. Para abordar la investigación dentro del campo de interpretación jurídica y con el fin de evitar el impacto del marco normativo sobre los intereses de la población específica, de modo que en lo relativo a las normas internacionales de derecho humanitario. Ese trabajo fundamentó Doc, su desarrollo en 4 ahora, no se actividades te básicas olvide, que buscan. Doc, no se te olvide, eh, está bien la pregunta problema, respuesta a la pregunta problema, metodología utilizada, mm, si hay sentencias al respecto de la corte o algo, magistrados Sí, ponentes, soluciona la pregunta problema, conclusiones y la sugerencia para resolver la situación planteada en el proyecto. ¿Listo? listo, mi profe, listo. Entonces nos veremos el Plantean el jueves. proyecto. Yo te vuelvo y me escribes y te escribo. ¿Listo? Para acordarnos, para avanzar. Ay, mi profe, muchas gracias. No a vos, Muchas muy amable. gracias. Ay, yo creo que ya el jueves ya mi compañero se puede conectar. Eso, ahí ese día entonces para que lo compartan, lo miremos así rapidito. Bueno, ¿listo? Listo, profe. Bueno, cuídate Listo. mucho, que Dios te bendiga. Gracias, Un abracito. Chao, chao. gracias, mi profe. Chao, chao, descansa. Chao, que estés bien. Señor. Joitan, ¿cómo estás? Bueno, el profesor me cogió a mí igual, como tú, a la carrera porque no sabía que él se iba a conectar. Eso fue por medio de Zoom. Lo que hice fue leer lo que le habíamos enviado y él me dijo que tuviéramos en cuenta el problema, la metodología utilizada, que si hay sentencias, qué sentencias hubieron, magistrados oponentes, qué conclusiones habían y qué sugerencias planteadas en el proyecto, para que de pronto si te queda tiempito, por favor me colabores, nos vamos a reunir el jueves, entonces para que nos centremos en eso, ¿listo, Joita?